El Señor Jesús les bendiga, amados hermanos de la Iglesia del Señor en Versalles, Medellín. Igualmente a todos los amigos que llegan a esta hora a nuestra conexión. Qué bueno es nuestro Dios que nos da un nuevo día para alabarle, para darle gracias a Él por todas sus bendiciones. Estoy saludando a todos los hermanos que llegan a conexión de diferentes partes del área metropolitana, de municipio de Antioquia, de todo Colombia y de cualquier parte del mundo donde se invoca el nombre glorioso del Señor Jesús. Gracias a Dios en esta oportunidad. También me acompaña mi familia, mi esposa Lady, mi hijo Anderson, mi hijo Jefferson, mi nuera Valentina. Gracias al Señor que podemos adorar a nuestro Dios, exaltarlo y glorificarlo, porque Él vive y permanece para siempre. Estamos aquí para adorar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. El Señor es nuestro Dios, es nuestro Salvador, y estamos agradecidos con este Dios de amor, de misericordia, que nos ha hecho tanto bien, que ha sido y es tan bueno con nosotros. Queremos que ustedes también se unan en alabanza, en adoración a este Dios nuestro en este día, para que juntos lo adoremos en espíritu y en verdad, juntos exaltemos a Cristo Jesús, el único Dios verdadero, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aleluya. Adoremos al Señor con otra alabanza y luego vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios, tan grande es el amor de Dios. Aleluya, gloria al Señor. El amor de Cristo Jesús es lo que lo sostuvo a Él en la cruz del Calvario. No fueron los clavos, fue ese inmenso amor, ese eterno amor, ese amor verdadero por usted y por mí. Hoy somos frutos de ese amor que Cristo mostró hasta el final, entregando su vida por nosotros para que seamos sus hijos, para que seamos sus redimidos. Aleluya. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y en esta ocasión vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 17. Vamos a leer esta escritura. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 17, que dice de la siguiente manera: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo
y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesús el Cristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesús el Cristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar al Señor para que Él nos dé su bendición a través de la palabra que hoy vamos a meditar. Que sea el Señor abriendo nuestro entendimiento para que entendamos las cosas que están por ocurrir y sobre todo que entendamos que nosotros, los creyentes del Evangelio, tenemos que estar preparados, tenemos que estar consagrados si queremos de verdad irnos con Cristo en el arrebatamiento de su iglesia. Oremos al Señor y por favor van a orar a favor mío, que el Señor me use como Él sabe hacerlo. Amado Jesús, te damos gracias. Qué bueno es estar en tu presencia, andar en tus caminos, sentarnos a tus pies para meditar en tu bendita palabra. Padre Santo, rogamos en esta hora tu ayuda, tu bendición. Háblanos, Señor, al corazón. Usa a tu siervo para entregar este mensaje con la gracia, con la sabiduría, el poder que tú das. Abre el entendimiento de los hermanos, de los amigos también, para que reciban esta palabra
y sus almas sean fortalecidas, sean confortadas. Padre Santo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Queremos estar preparados para irnos contigo a tu gloria eterna en el arrebatamiento de la iglesia. Eres tú el que con tu poder puedes guardarnos sin caída, sin mancha delante de ti, para presentarnos delante de ti con gran gozo y alegría. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. El tema para hoy se llama el anticristo. Un tema profético, un tema escatológico que está en la Biblia. ¿Por qué habrá hablar de temas proféticos? ¿Por qué hablar de temas escatológicos? Porque están en la Biblia. Porque los apóstoles hablaron de ello. Los primeros cristianos hablaron de ello. Y porque esta generación del arrebatamiento en que nos ha tocado vivir ahora, necesitamos estar fundamentados en la palabra de Dios. Necesitamos estar edificados en el fundamento firme que es Cristo el Señor. No es tanto para satisfacer las curiosidades de las personas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y dígame más, y hábleme más, y eso es lo que va a pasar. Y no se arrepiente. No, el propósito de predicar la palabra del Señor, de anunciar temas escatológicos, temas proféticos, es de alertar a la iglesia de Cristo Jesús. Es como poner esa luz roja que está diciéndonos que Cristo muy pronto va a arrebatar su iglesia, que debemos estar arrepentidos, debemos estar consagrados, buscando al Señor continuamente, en ayuno, en oración, en vigilia. Debemos apartarnos de todo pecado, de toda especie de mal, para poder estar con Cristo en su gloria eterna. Amén. Hemos leído una escritura en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, que nos habla acerca del anticristo. Nos habla de su advenimiento y de su obra. Entonces, después que Cristo el Señor arrebate su iglesia, el planeta Tierra será gobernado, será dominado por un hombre diferente a todos los demás hombres. A este hombre la Biblia lo llama el anticristo. O sea, aquel que es contra Cristo. Será el último dictador mundial, el último gobernante mundial. Será un hombre con unas capacidades impresionantes, como ningún otro hombre en el mundo ha tenido, excepto Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es punto aparte. Aleluya. La Biblia muestra en diferentes pasajes el perfil del anticristo. O sea, cómo es esto de la manifestación del anticristo, qué características tiene, qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su final. La Biblia habla de eso. Y entonces nosotros, los predicadores del Evangelio, estamos autorizados para hablar de esto, porque está en la Biblia. O sea, no son cosas que nos vamos a inventar. Están en el texto bíblico, en el texto sagrado. Gloria al Señor. Fíjese que Apocalipsis, el capítulo 13, habla de esto. Mire cómo dice a partir del verso 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león.
y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Amén. Entonces, ¿cómo es el perfil del anticristo? ¿Qué dice la Biblia acerca de este personaje que se ha de manifestar una vez que el Señor arrebate su iglesia? Hemos leído en 2 Tesalonicenses que hay algo que al presente está deteniendo la manifestación del hombre de pecado. Ese algo es el Espíritu Santo de Cristo que está en la iglesia. Es la iglesia de Cristo que tiene su Espíritu Santo. Cuando el Señor se lleve su iglesia, el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, se ha de manifestar. En el perfil del anticristo, en primer lugar, podemos mencionar lo que la Biblia dice. ¿De dónde procede el anticristo? Procede del mar. Eso es lo que dice Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿De dónde procede el anticristo? Del mar. ¿Y qué es el mar en la Biblia? En la Biblia el mar son pueblos, son naciones. Entonces el anticristo saldrá de en medio de las potencias mundiales. Más concretamente saldrá de lo que se conoce como el Imperio Romano.
o de lo que se conoce como la Babilonia. Según Apocalipsis 17:15, dice que me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces el anticristo no viene de Marte, no viene de Marte ni de Júpiter. Surge del Imperio Romano, surge del Imperio Romano, porque esa bestia que describe Apocalipsis, aquí en el capítulo 13, con esas características de leopardo, de oso, de león, de dragón, ese es el Imperio Romano. Y de ahí va a surgir el anticristo. Así lo está mostrando la Escritura. Pero el anticristo es del pueblo de Israel. Usted puede leer Daniel capítulo 7. Entonces se habla allí que el anticristo procede de una bestia que tiene 4 cuernos. Cuando el imperio griego terminó, el reino de Alejandro Magno fue dividido en 4 imperios. Usted puede consultar en libros de historia sobre la división del imperio griego. Estos días les decía, usted puede leerse primer libro y segundo libro de Macabeos. Ese libro es un libro histórico. Y primero y segundo libro de Macabeos hace referencia a los 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. A eso hace referencia primer y segundo libro de Macabeos, y particularmente hace referencia a lo que ocurre con el imperio griego y a todas las atrocidades que un hombre llamado Antíoco Epífanes hizo cuando llegó a Jerusalén. Entonces el imperio griego se dividió en 4 reinos: Siria y Arabia, Tracia y Macedonia, Egipto y Libia, Grecia y Palestina. Entonces Antíoco Epífanes profanó el templo en Jerusalén y mató a los judíos. Muchos pensaron que él era el anticristo, pero no, Antíoco Epífanes no era el anticristo, era solamente una figura, o era un prototipo. La Biblia nos muestra varios prototipos acerca del anticristo, y la historia también nos muestra prototipos del anticristo. Es decir, a través de la historia de la humanidad han existido muchos personajes que se constituyen en una anticipación de lo que será el anticristo. Muchos reyes, muchos emperadores, muchos gobernantes que se han levantado y que el espíritu del anticristo ya estaba obrando en ellos. Que eso es lo que se llama también el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad viene obrando desde que el Satán se rebeló. Desde ahí, ¿cuándo empezó a obrar el misterio de la iniquidad? Desde que ese querubín, lucero de la mañana, se rebeló contra Dios. Desde ahí comienza a obrar el misterio de la iniquidad. A ver, personajes que se constituyen en prototipos del anticristo. Está Caín. Recuerde que Caín era hermano de Abel. ¿Y qué hizo Caín? Mató a Abel, a su propio hermano, a su propia sangre. ¿Qué va a hacer el anticristo? Matar a sus propios hermanos, a los judíos. Porque aunque procede del imperio romano, el anticristo es del pueblo de Israel. Otro personaje que se constituye en prototipo del anticristo, Nimrod. La Biblia nos dice en Génesis que Nimrod fue vigoroso, poderoso cazador delante del Señor. Nimrod fue el que dirigió esa rebelión en Babel, donde estaban construyendo ese gran sigurat, o esa gran torre, levantándose contra Dios. Era para llegar a los cielos, no para adorar a Dios, sino para adorarse a sí mismo, autodivinizarse a sí mismo, proclamarse Dios.
¿Qué hará el anticristo? Proclamarse Dios, hacer que el mundo lo adore como Dios. Otro prototipo del anticristo es Faraón. Recuerde que Faraón lo que hizo fue ordenar el exterminio del pueblo de Israel en Egipto, matar a todos los niños menores, todos los niños recién nacidos, los varones, para que el pueblo de Israel no se multiplicara. Un control de la natalidad, asesinando niños. Eso hará el anticristo, matar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Otro personaje que se constituye un prototipo del anticristo es Nabucodonosor. Ustedes saben que Nabucodonosor ejerció un dominio, fue un conquistador que vino a destruir el templo, a quemarlo en Jerusalén, a matar mujeres en Jerusalén, a llevarse cautivos. Es exactamente lo que va a hacer el anticristo. O sea, en estos personajes que uno lee, se anticipa lo que va a pasar en el tiempo final con este personaje, con el anticristo. Otro personaje que se constituye en prototipo del anticristo, Amán. Amán hizo un decreto donde ordenó el exterminio del pueblo de los judíos. Y fue víctima de su propio invento, porque la horca que él tenía preparada para Mardoqueo fue la horca donde el Amán mismo murió. Lo colgaron. Es exactamente lo que va a hacer el anticristo. Decreto para morir o matar, hacer morir a todo el pueblo judío en el tiempo de la gran tribulación. Ojalá ustedes pudieran leer, los que les gusta leer, les gusta investigar acerca de Antíoco Epífanes. Consulten o vean videos en internet. De esto hay mucha información. Gracias al Señor que vivimos en la era de las telecomunicaciones, donde la información ahora no es de dominio privado, sino de dominio público. Estas cosas que yo les estoy comentando están. Lo de Antíoco Epífanes en el primer y segundo libro de Macabeos, ahí está. Es una fuente que les puedo dar. Y hay libros de historia y de esto hay documentales y hay cosas. Lo que hizo Antíoco Epífanes fue terrible. Este griego llegó a Jerusalén, ordenó que mataran a todos los judíos que se rehusaran helenizarse, o sea, volverse griegos. Tenían que dejar las costumbres judías, la ley de Moisés, dejar de adorar al Dios verdadero, al Dios de Israel, para abrazar los dioses griegos, para aprender la lengua de los griegos, para aprender las costumbres de los griegos, y los que no lo hicieran serían muertos, serían asesinados. Le perdonaban la vida si se volvía griego. Y este Antíoco Epífanes sacrificó un animal inmundo, sacrificó un cerdo en el altar del holocausto, ahí en el templo de los judíos, profanó el templo. Y levantó allí también una estatua de Zeus olímpico, el dios de los griegos, y obligó a que la adoraran. Contaminó. Este también puede contarse como abominación desoladora, de la que habló Daniel. Pero eso de que habló Daniel de la abominación desoladora va más allá, porque tiene que ver con el anticristo. Otro personaje que se levanta como prototipo del anticristo es Herodes. Fíjense el paralelo que hay entre Faraón y Herodes. Faraón ordenó matar a todos los niños. Lo mismo hizo Herodes. Ordenó matar a todos los niños porque estaba celoso. ¿Cómo así que hay un rey en Galilea? ¿Cómo que el rey de los judíos? Si es que el rey aquí soy yo. Y entonces hizo tremenda persecución. Es exactamente lo que va a hacer el anticristo. Tremenda persecución contra el pueblo de Israel y orden de matar al pueblo de Israel.
Ya en un tiempo como más contemporáneo, más histórico, personajes que se constituyen en prototipos del anticristo, está Nerón y prácticamente todos esos emperadores. Tito es un prototipo del anticristo terrible. Tito llegó en el año 70 con su ejército a Jerusalén. Cómo destruyó las murallas, cómo quemó el templo, cómo las mujeres fueron violadas, las mujeres en embarazo rajadas, sacados sus fetos estrellados contra las murallas de Jerusalén, ensartados en lanzas, en espadas, en cuchillos. Fue una cosa terrible. Cómo crucificó a más de 10,000 judíos en las afueras de Jerusalén. Prácticamente los árboles que habían en los alrededores de Jerusalén, en cada árbol crucificó un judío. Terrible, terrible. Eso es lo que hará el anticristo. Y otro personaje así bien contemporáneo es Adolfo Hitler. Adolfo Hitler es un prototipo del anticristo. Asesinó más de 6 millones de judíos. Los historiadores hablan de Adolfo Hitler y se dice que este hombre lleva en sus costillas más de 50 millones de asesinatos. Eso es impresionante. Entonces esos son prototipos del anticristo. Ya dijimos que procede del imperio griego, pero el anticristo es del pueblo de Israel. ¿Cómo nacerá el anticristo? La Biblia dice cómo nacerá el anticristo. Ahí lo leímos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9 al 10. Nacerá por obra de Satanás, inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya venida a este mundo, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Usted no le tenga miedo al anticristo. Que algunos como que al escuchar estas cosas se llenan de pánico, de temor, de miedo. Ay, hermano, qué miedo, qué miedo. No, si usted está en Cristo no hay nada que temer. En Cristo estamos seguros, estamos confiados. Cuando venga ese anticristo, la iglesia de Cristo Jesús, ya no estaremos en este mundo. Nos habremos ido con Cristo. El anticristo será un ser humano, un hombre, pero nacerá por obra de Satanás. Eso es un misterio, por eso se llama el misterio de la iniquidad, que es contrario al misterio de la piedad. Cuando estudiamos el misterio de la iniquidad, y usted puede buscar ese video ahí en mi página en Facebook, Cristo Biblia, o en mi canal en YouTube, Cristo Biblia, puede buscar ese video, el misterio de la iniquidad. Entonces ahí estuvimos estudiando bien acerca de esto, de que el misterio de la iniquidad es un vil remedio, una grosera parodia de la obra de Cristo. Eso es el misterio de la iniquidad. Es un remedio a la inversa de lo que es la obra de Cristo Jesús. Entonces nacerá de una forma sobrenatural, si se puede decir así. Es el Satán tratando de imitar lo de Dios. Fíjese bien que Génesis 3:15 nos dice que la mujer tendría un hijo, pero la serpiente también tendría un hijo. Ya sabemos que la serpiente en Apocalipsis es el diablo y Satanás. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando de la serpiente y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Otra versión de la Biblia traduce entre su hijo y tu hijo. O sea, el hijo de la mujer es Cristo. Y el hijo de la simiente o el hijo de la serpiente es el anticristo. Esta te herirá en la cabeza. Cristo herirá en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. O
sea que ahí está asegurado el triunfo de Cristo sobre el anticristo, de Cristo sobre el Satán. La simiente de la serpiente es el anticristo. Entonces, así como Cristo nació de manera sobrenatural, el Satán tratará de imitar algo así, con engaño. Tratará de imitar eso. Tratará de remedarlo, de parodiarlo. Porque el Satán es un falso que trata de hacer parecer cosas que realmente no son. Por eso dice con engaños. Por eso dice con mentiras, prodigios mentirosos. Lo que nos informa esta escritura. Engaño, con todo engaño de iniquidad. Es lo que nos está diciendo la escritura. Entonces, fíjense bien que hay una fuente judía que es el Targum Onkelos, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu hijo y su hijo. Él te recordará lo que le hiciste desde el principio y al final tú te someterás a él. O sea que no hay nada que temer. El anticristo y el Satán tienen que someterse al poder de Cristo Jesús. El anticristo vendrá para dar culminación al misterio de la iniquidad. O sea, ese misterio que comenzó en la rebelión de aquel querubín protector, su culminación final será cuando se manifieste el anticristo, cuando él con su sarta de mentiras, con sus estratagemas, con sus engaños, domine el mundo y se haga pasar por Dios. Esa manifestación del anticristo estaba ya representada en todos esos personajes de los que hemos hablado, que son prototipos del anticristo. En Faraón, en Amán, en Nabucodonosor, en Tito, en los emperadores romanos, en Antíoco Epífanes, bueno, todos esos. ¿Qué es lo que tratará de hacer el anticristo? Tratará de falsificar todo lo de Dios. Por eso se llama el misterio de la iniquidad. Con mentiras, con maldad, con engaño. Vendrá a establecer lo que se llama el nuevo orden mundial. En los próximos días hablaremos qué es el nuevo orden mundial. Este espíritu del anticristo ha estado presente en el mundo. En todas las religiones ha estado presente el espíritu del anticristo. Porque lo que se pretende es adoración al Satán. Eso es lo que se busca con todo esto. Se levantará contra Cristo. Entonces la Biblia y la historia nos presenta todos esos personajes que hemos mencionado como prototipos del anticristo y como líderes mundiales en quienes ha estado operando el espíritu del anticristo y en quienes ha estado operando el misterio de la iniquidad. Entonces hay varios nombres dados al anticristo. Se le llama anticristo, inicuo, impío, el malo, el hombre de pecado, la bestia, el hijo de perdición, el desolador, el cuerno pequeño, según se llama en Daniel capítulo 7, verso 8. Y entonces dominará la tierra. Se le llama también la simiente de la serpiente, así se le llama al anticristo, la simiente de la serpiente o el hijo del diablo. Fíjense que el anticristo tendrá poderes sobrenaturales. Poderes sobrenaturales. Apocalipsis 13, verso 2 nos habla de eso. Y la bestia que viera semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Mire cómo es el remedio del anticristo. Cristo se sentará en el trono de su Padre. Cristo como hombre.
que vino a ser la hora de la redención y enfrentó todos esos enemigos y venció, se sentará en su trono. El anticristo se sentará en el trono del Satán. Tendrá el poder del Satán. Tendrá la autoridad del Satán. El Satán le dará su poder y su trono al anticristo. Así como Dios le dio el poder a Cristo. El anticristo ejercerá el poder, el dominio, el gobierno mundial bajo la dirección del Satán. Fíjese que tendrá, por así decirlo, la plenitud del Satán dentro de él. Fíjese, mire que es una vil parodia, es una parodia grosera, vulgar. Así como en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, en el anticristo habitará toda la plenitud del mal. Eso es. No se ha podido manifestar porque hay quien al presente lo detiene. Eso es lo que dice 2 Tesalonicenses 2, verso 1 al 4. Lo que lo detiene es la iglesia de Cristo, el Espíritu de Cristo que está en la iglesia. Eso es. Nuestra reunión con el Señor, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, dará paso a la manifestación del anticristo. Pablo escribió esa segunda carta a los tesalonicenses para recordarle la esperanza bienaventurada a los hermanos que tenían su fe en Cristo y que esperaban el pronto arrebatamiento de la iglesia, pero que veían cómo iba pasando el tiempo y algunos de esos hermanos iban muriendo. Y entonces la pregunta de ellos era, ¿y qué va a pasar con los hermanos o los familiares nuestros que siendo cristianos han muerto? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Entonces Pablo les dice, estas cosas os escribo para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el mundo hay personas que no tienen esperanza porque no se han arrepentido, no han creído en Cristo, no han creído en el Evangelio, no se han convertido al Señor, no tienen vida eterna, no tienen salvación, entonces no tienen esperanza. Pero gracias al Señor que nosotros sí tenemos esperanza. En Cristo Jesús. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. Es Cristo nuestra esperanza de vida eterna. Es Cristo nuestra esperanza de salvación. Aleluya. Pablo dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Por ahí van apareciendo una cantidad de profetas y de predicadores y de maestros y diciendo una cantidad de cosas y diciendo soñé, soñé, soñé. Mucho cuidado con los profetas que aparecen por ahí diciendo soñé, 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 o vi, y no han soñado nada de verdad de Dios, ni han visto nada de Dios. Lo que estamos predicando aquí, lo que estamos compartiendo aquí, lo estamos haciendo a la luz de la palabra. Aquí no hay nada que inventarnos, está escrito ahí en el texto. Está ahí explícitamente, no hay nada que inventarnos. Entonces nosotros a Cristo Jesús lo conocemos por medio de la palabra escrita. Y lo conocemos por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Es que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Pablo decía, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, quien tiene la mente de Cristo va a pensar como Cristo piensa. Va a tener la sabiduría de Cristo. Va a tener la palabra de Cristo. Fíjense bien que está la segunda venida de Cristo, está nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento de la iglesia, y está el día del Señor. Son tres eventos escatológicos. Pero nuestra reunión con el Señor, una de las cosas que tiene la Biblia es que menciona los eventos que van a ocurrir, pero no los menciona en orden cronológico. Ya eso es tarea de los hijos de Dios, ya eso es tarea de los estudiosos de las Escrituras, mirar
el orden en que van a ocurrir. La Biblia no está escrita en un orden cronológico. Pablo menciona estos tres eventos escatológicos, proféticos: la segunda venida de Cristo, nuestra reunión con el Señor, o sea, el arrebatamiento, y el día del Señor. Los menciona, pero no está en orden cronológico. Lo primero que va a ocurrir es el arrebatamiento de la iglesia. 7 años después, ¿qué ocurrirá? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Y el día del Señor ocurre, es lo que se llama todo lo de la gran tribulación, todo lo que tiene que ver con el juicio de las naciones, donde el Señor derramará su ira sobre los moradores de la tierra. Entonces, a la segunda venida de Cristo le antecede el arrebatamiento de la iglesia. A la segunda venida de Cristo le antecede la apostasía. En eso sí estamos hace rato. La apostasía es renegar de la fe. Gente que habiendo estado en el Evangelio, habiendo venido a la iglesia verdadera, se van hablando pestes. Se van hablando mal de la iglesia. Se van hablando mal de los pastores. Se van hablando mal de la palabra de Dios. Se van hablando mal de Cristo. Se van hablando mal de la doctrina. A eso se llama apostasía. Y solamente hay un paso minúsculo entre apostasía y blasfemia. También a la segunda venida de Cristo le antecede la manifestación del hombre de pecado. Más adelante estudiaremos las señales que anteceden a la segunda venida de Cristo. Pero aquí les doy este pequeño adelanto. Antes que Cristo venga por segunda vez, ¿qué ocurre primero? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué ocurre primero? La apostasía. ¿Qué ocurre primero? La manifestación del hombre de pecado. Cuando esas cosas ocurran, entonces se manifestará Cristo en su segunda venida. De esto habla Mateo capítulo 24. Fíjese que se habla de una cantidad de falsos profetas. Muchos falsos profetas han anunciado la segunda venida de Cristo. Y con eso hay que tener cuidado, porque el día y la hora nadie lo sabe. No se puede dar fechas, no se puede dar día. ¿Qué tal día, tal hora va a venir Cristo? Falso. Usted no se deje engañar por eso, porque Cristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo como hombre. Cristo como hombre no sabía cuándo sería su segunda venida. Pero Cristo como Dios sí lo sabe, porque Él como Dios lo dijo. Él lo sabe. Entonces, mucho cuidado con los falsos cristos, mire, y falsos profetas. Mateo 24, verso 27, habla de esto. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de falsos cristos, de falsos profetas está lleno el mundo. Aquí tenemos que aferrarnos es a la palabra del Señor, a la Biblia. Es en la Biblia donde está revelado el plan del Señor. Y debemos procurar tener la llenura del Espíritu Santo de Cristo, porque es el Espíritu Santo de Cristo el que nos guía a toda la verdad. Usted no se ponga a creer que vea, hermano, es que por ahí hay una señora que profetizó, que por ahí hay un hombre que profetizó, que dijo esto, que dijo aquello. Hermano, lea la palabra de Dios, lea la Biblia.
Ahí es donde tenemos que centrarnos nosotros. Nuestra fe no puede estar centrada en sueños y visiones de otros que no sea la Biblia, que no sea la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que la palabra profética que habló el Señor está cumplida hasta la saciedad. Hermanos, lo que dijo Cristo que iba a acontecer ya ha acontecido. Lo único que falta es el arrebatamiento de la iglesia. Que van a haber hambres, en eso estamos, pero hace rato. Que van a haber pestes, en eso estamos, hace rato. Que van a haber terremotos, ya en eso estamos. Que va a haber guerra, nación contra nación, reino contra reino, en eso estamos hace rato. O sea que lo que cualquier profetica aparezca por ahí diciendo ahora no está diciendo nada nuevo, ya Cristo lo dijo. Porque es que a Cristo no le sale nadie adelante. Por eso Él es el alfa y la omega. Por eso Él es el primero y el último. Gloria al Señor. Aferrémonos de la palabra de Cristo Jesús. Que harán grandes milagros, grandes señales, grandes prodigios. En eso estamos hace rato. Falsos milagros hay por doquiera. Por eso es muy peligroso cuando las personas comienzan a irse tras los milagros, tras las señales. Nosotros como iglesia de Cristo Jesús no vamos siguiendo milagros, no vamos siguiendo señales. Antes las señales y los milagros deben seguirnos a nosotros. Aleluya, porque creemos en el nombre glorioso del Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria al Señor. Usted no necesita irse para tal o cual grupo religioso que porque por allá están haciendo milagros y señales. No, solamente crea en el nombre del Señor Jesús. Santifíquese, conságrese al Señor y las señales tendrán que seguirlo a usted. ¿Qué es lo que impide que el anticristo se manifieste? ¿Por qué está detenido el misterio de la iniquidad? Mire, Pablo mencionó esto, 2 Tesalonicenses 2, versos 6 al 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al hombre de pecado. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? El Espíritu Santo de Cristo. El pueblo del Señor, la iglesia de Cristo que tiene el Espíritu Santo de Cristo. Gloria al Señor. Eso es lo que está deteniendo al anticristo. Nada más. Estamos ahora viviendo el último tiempo. Entonces, con relación al anticristo, ya tuvo que haber nacido ese personaje. Tiene que estar por ahí en algún lugar. Porque lo único que falta es que el Señor arrebate la iglesia para que se manifieste ese personaje. Ahora, usted no se interese en conocer al anticristo. Ay, ¿cómo será verlo? ¿Y cómo irá a gobernar? No, nada de eso, hermano. Aquí debe interesarnos es conocer a Cristo Jesús. Consagrarnos a Cristo Jesús para irnos con el Señor. Gloria al Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que debe llamar toda nuestra atención. Eso es lo que debe ocupar de nosotros todo nuestro tiempo. Pensar a cada momento, día, noche, a tarde, a mañana, a cada instante. Me voy con Cristo, me voy con Cristo. Cristo viene por la iglesia. Cristo viene a arrebatar su iglesia. La iglesia está estorbando. El Espíritu Santo de Cristo en la iglesia está estorbando que se manifieste el hombre de pecado. Pero cuando ya el Señor se lleve la iglesia,
entonces se manifestará. Ahora piense por un momento, si estando aquí la iglesia, este mundo está tan corrompido, si estando la palabra de Dios en este mundo, hay tanta degradación moral, social, espiritual. Fíjese que todos los estamentos gubernamentales, todos los estamentos educativos a nivel mundial están corrompidos, están podridos, están corruptos. Ahí sí podríamos recordarlo de Isaías capítulo 1. No hay en él cosa sana. Desde la planta del pie hasta la coronilla, todo es hinchazón y podrida llaga. Eso es este mundo. Este mundo, ante los ojos de Dios, es una llaga podrida. No hay cosa sana en él. Si estando ahora la iglesia, que predicamos el evangelio, hay tanta corrupción, ¿cómo será cuando el Señor arrebate esta iglesia? ¿Cómo será cuando ya no se pueda predicar el evangelio aquí en este mundo? Esto ahora sí será más podrido que nunca. ¿Qué dijo Cristo hablando de la iglesia? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Imagínese usted, funciones de la sal es preservar los alimentos, conservarlos y darle sabor. ¿Cómo será este mundo sin Biblia? ¿Cómo será este mundo sin Cristo? ¿Cómo será este mundo sin la iglesia de Cristo? ¿Cómo será este mundo sin la predicación del evangelio? Dios mío, más podrido que nunca. Por eso es que Cristo los va a dejar a merced del anticristo. Cristo también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, ahora la palabra del Señor, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estamos en la luz de Cristo. La palabra del Señor es luz para nosotros. Nosotros estábamos en tinieblas y el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Pero cuando Cristo se lleve en su iglesia, a este mundo se le va la luz. Este mundo va a quedar en las más espesas tinieblas. Y ahí el príncipe de las tinieblas es el que va a operar a través del anticristo. Va a gobernar, va a mandar al mundo a su antojo, como le dé la gana. Cristo arrebatará a los que son suyos. Por eso, hermanos, consagrémonos al Señor. Andemos en la luz de Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Todo aquel que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. Todo aquel que aborrece la luz, entonces anda en la oscuridad porque no quiere que sus obras sean manifiestas delante del Señor. Aquí tenemos que andar arrepentidos. Basta de vivir una vida doble en la iglesia. Basta de tener un corazón doble. Basta de tener una vida de hipocresía. Ante el Señor debemos confesarle a Él lo que somos, pedir perdón, andar en la verdad del Señor, porque al Señor no lo podemos engañar. A la gente tal vez se puede engañar, pero no al Señor. ¿Qué va a pasar con este mundo? ¿Qué va a pasar con estos hombres de este mundo? Mire lo que Pablo escribió, 2 Timoteo capítulo 3, versos 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué va a ocurrir con los estamentos gubernamentales?
no van a mejorar. Hermanos, este mundo no va a mejorar. El mundo no será mejor. No hay un mañana mejor para el mundo, no lo hay. El mundo cada vez será peor. Cada vez va a ser más difícil vivir en este mundo. El mundo irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Eso es lo que dice la Escritura. A la iglesia, al pueblo del Señor, sí le espera un futuro mejor. Ese futuro mejor está en Cristo, el arrebatamiento, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, reino milenial con Cristo, cielos nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén, eternidad con Cristo. A la iglesia sí le espera un futuro glorioso, pero al mundo no. Al mundo, ¿qué le espera? Destrucción, engaño, muerte, enfermedad, violencia, hambre, miseria, ira, destrucción. Eso es lo que le espera a este mundo. Eso es. Entonces, procuremos, hermanos, ser obedientes a la palabra del Señor para cuando el Señor venga por la iglesia, en verdad nos vayamos con Cristo. ¿Qué hará el anticristo? Hará milagros y engañará a los que se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia. Aquí no hay tal cosa como que, hermano, vea, si ustedes se van en el primer viaje, yo me voy en el segundo. No, es que aquí no hay segundo viaje. El arrebatamiento de la iglesia es solo uno. No hay segundo viaje. Mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2, versos 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga, se les predicó el evangelio, se les predicó la obra del Calvario, se les predicó la sana doctrina. Y ahí tenemos una cantidad de gente contraria a la doctrina de la unicidad, contraria al nombre de Jesús, y hablando unas pestes y unas barbaridades, que el Jesús que ustedes predican, que es un Jesús griego, que es un Jesús romano, que ustedes los unicitarios, hombre, nosotros no somos contenciosos para entrar a contender sobre palabras, sobre doctrina. Nosotros sabemos bien a quién hemos creído. Si a alguien le gusta la contienda, les gusta discutir, a nosotros no nos gusta discutir. Nosotros no estamos puestos para entrar a contender a través de las redes y empezar que sí, que no. No estamos tanto para eso. Si no quieren recibir el amor de la verdad para ser salvos, si no quieren recibir a Cristo Jesús, pues entonces reciban al anticristo. El verso 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si no recibe al Cristo Jesús que presenta la Biblia, entonces tendrá que recibir a otro. Y ese otro es el anticristo. Mire que allá en Apocalipsis se habla de que ese anticristo mandará a hacer una imagen. Y que entonces le infundirá aliento a la imagen. Y la imagen va a hablar. Y eso va a conmover la tierra. Eso es un milagro mentiroso. Todo lo del anticristo tiene que ver con el ocultismo, con las tinieblas, con todo lo del Satán, porque todo lo del Satán pues no proviene de la luz, no proviene de Dios, sino proviene de la oscuridad. Eso es. Gente que no quiso recibir ahora el evangelio, que se le ha predicado, se le ha invitado a la iglesia, se le ha dicho arrepiéntase, conviértase al Señor, bautícese en el nombre de Jesús, reciba a Cristo en su corazón. No han querido creer. Entonces crean en el anticristo cuando venga. Qué triste es así.
Y gente que pudiéndose consagrar al Señor, viviendo en santidad, nunca quisieron vivir en santidad. Siempre vivieron una vida de pecado, estando ahí camuflados en la iglesia. Entonces se van a perder, están perdidos y se van a perder. El sistema mundial del anticristo es el engaño mundial. Engaño mundial. El anticristo poseerá todos los secretos de las ciencias ocultas. Claro, se va a tener la plenitud del Satán. Mire lo que dice Daniel capítulo 8, verso 23 al 24. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Está hablando del anticristo. Y causará grandes ruinas y prosperará. O sea, va a tener el dominio mundial. Y hará arbitrariamente. O sea, va a ser un atarbán. Va a ser un hombre cruel. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿De cuáles santos está hablando ahí? Está hablando del pueblo de Israel, que es a los que el anticristo va a perseguir, va a atacar, va a dañar. Entonces, cuando dice que será entendido en enigmas, poseerá todos los secretos de las ciencias ocultas. Será un hombre soberbio, orgulloso, porque dice será un rey altivo. Todo el mundo tendrá que rendirle pleitesía. Solo se hará lo que él diga. Claro, porque está mandado por el Satán. Será arrogante, blasfemo, cruel. Fíjese. ¿Y cuándo va a surgir él en sí, en ese poderío? Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo. De transgresores el mundo está lleno, de gente impía el mundo está llena, de gente corrupta que gobierna el mundo y comete atrocidades, de eso está el mundo lleno. ¿Qué falta? Que se manifieste ese anticristo. Mire que con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque lo que hay detrás del anticristo es el Satán. Causará grandes ruinas, por eso uno de los nombres que se le da es el destructor. ¿Y qué hace un destructor? Pues viene a destruir, viene a dañar. Mire lo que dice Apocalipsis 13, verso 13 al 15. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Está hablando ahí del falso profeta. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, imagen al anticristo, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto es muy similar a lo que mandó hacer Nabucodonosor. Por eso es bueno leer la Biblia. Porque en un mensaje de 45 minutos, de una hora, hora y 10, no se alcanzan a evacuar los temas. Uno aquí solamente va rasguñando ahí por los laditos. Pero los que hemos leído la Biblia, cuando leemos estas cosas, inmediatamente vamos asociando los textos. Y cuando uno lee esto de la imagen que ordena que el falso profeta hagan del anticristo y que ordena que hay que adorarla y el que no la adore, entonces hay que matarlo, esto se le parece a uno a lo que está escrito en Daniel, es lo mismo. Cuando los que estaban alrededor, los falsos profetas y funcionarios de Nabucodonosor, le dijeron que entonces en el plazo de 30 días nadie podía orar a ningún otro Dios, ni demandar petición de ningún otro Dios que no fuera el rey Nabucodonosor. O sea, si alguien iba a orar, tenía que orarle a Nabucodonosor.
Si alguien iba a cantar, tenía que cantarle a Nabucodonosor. Si alguien iba a hacer una petición a un dios, ese dios tenía que ser Nabucodonosor. Y el que no lo hiciera, entonces, fuera echado al foso de los leones. Y también se parece a lo que Nabucodonosor ordenó hacer. Una imagen. Nabucodonosor ordenó hacer una imagen de oro. Una imagen inmensa. Y entonces los que estaban alrededor de Nabucodonosor decretaron que al sonido de la flauta, del tamboril, de la zampoña, de la flauta, de instrumentos musicales, tenían que postrarse ante esa imagen. Y el que no la adorase fuera echado al horno de fuego. Entonces, mire que es eso mismo que está aquí en Apocalipsis 13, la misma cosa. El Señor libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. El Señor libró a Daniel del foso de los leones. Que eso es una imagen del remanente fiel de Israel que va a estar durante la gran tribulación y que el Señor va a librar. Porque así como Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar la imagen de Nabucodonosor y fueron librados del horno de fuego, así hay un remanente fiel de Israel que se va a negar a adorar la imagen del anticristo. Y entonces los van a masacrar, los van a matar y otros van a ser librados milagrosamente. Así como Daniel fue librado del foso de los leones milagrosamente por el poder del Señor, también entonces el Señor librará a ese remanente fiel. Daniel no quiso orarle a Nabucodonosor. Es que Daniel sabía que por encima del rey Nabucodonosor hay un rey más grande. Hay un rey eterno, hay un rey altísimo, hay un rey glorioso. El rey de los siglos, inmortal, invisible e invencible. Por eso Daniel dijo, no, yo no voy a adorar aquí a nadie más que no sea el Señor. Antes abrió las puertas y siguió adorando al Señor, como lo solía hacer. Se dedicó a adorar al Señor, se dedicó a glorificar al Señor. Maravilloso eso. Y fue librado. Así entonces también será librado ese remanente fiel que se va a negar a adorar al anticristo y a la imagen del anticristo. Eso es. Fíjese entonces en el perfil del anticristo. Será el mayor de todos los hombres. O sea, humanamente. Mire cómo dice Apocalipsis 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es el Satán y la bestia es el anticristo. Y adoraron a la bestia, o sea, adoran al Satán, adoran al anticristo, y el que no lo haga, muerte. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, que va a ser un ser humano que va a causar una admiración impresionante. Que humanamente no hay poder humano que lo pueda vencer. O sea, el anticristo no lo vence poder humano, aunque va a ser herido, pero no lo vence poder humano. Al anticristo solo lo puede vencer el Cristo de la gloria, el Cristo de poder, el Cordero. Por eso dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Aleluya. Esto sí que es hermoso, glorioso. Mis hermanos, permanezcamos del lado vencedor. Permanezcamos del lado de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, como va a ser un ser humano que va a causar tal admiración, va a engañar al mundo entero. Mira el perfil del anticristo. Será más sabio que el profeta Daniel. Será más sabio que Salomón. Será más sabio que todos los hombres puestos juntos, excepto Cristo. Vuelvo y le digo, lo de Cristo es punto aparte.
Mire en la personificación, porque hay muchos prototipos del anticristo. Uno de ellos era el rey de Tiro. Ezequiel capítulo 28, verso 1 al 5. Mire cómo dice. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. El príncipe de Tiro es una personificación del anticristo. Así ha dicho Dios el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. ¿De dónde surge el anticristo? De los mares, o sea, la gente, pueblos, lenguas, naciones. Siendo tú hombre y no Dios, el anticristo no es Dios, es un hombre, como lo era el rey de Tiro. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios, o sea, en su orgullo, en su soberbia. Y mire lo que se dice de ese personaje. He aquí tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Está hablando del espíritu del anticristo, que es el espíritu del Satán metido en él. He aquí tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas. Pero esa prudencia es astucia, es la administración mundial que él hará. Y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Es que un hombre que gobierne el mundo entero, eso nunca lo ha visto nadie. Nadie. Han habido imperios que han dominado partes del mundo. Roma en su momento dominó una parte del mundo. Grecia en su momento dominó una parte del mundo. Los babilonios en su momento dominaron una parte del mundo. Los medopersas dominaron una parte del mundo. Los griegos en su momento dominaron una parte del mundo. Asiria en su momento dominó una parte del mundo. Egipto en su momento dominó una parte del mundo. Hoy hay potencias a nivel mundial que gobiernan partes del mundo. Pero que un personaje, un hombre gobierne el mundo entero, eso nunca nadie lo ha visto. Pero está por verlo. Está por verlo. Se han hablado de hombres que saben hablar muchos idiomas, líderes religiosos, líderes políticos, líderes militares que han ejercido un dominio, un poderío. Pero nada de eso se comparará con el anticristo. Esto va a ser una cosa diferente. En el perfil del anticristo se muestra que él será el mayor diplomático que el mundo jamás haya conocido. Mire, Apocalipsis 17, verso 11 al 13, mire lo que se dice. La bestia que era y no es también el octavo. Está hablando de reyes. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son... Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, mire, está hablando de alianzas humanas, de reyes que se ponen de acuerdo para entregarle su poder, su autoridad, que se unifican, que le dicen, reine usted, gobierne usted, domine usted, dirija usted, mande usted. Para que eso se dé, pues tiene que convencerlos. Sabrá convencer con la palabra. Claro, es un mentiroso. Tendrá las habilidades de llevar a cabo sus propósitos. Él hará pacto con todas las naciones del mundo. Recuerde en los 4 perfiles del anticristo, según Apocalipsis 6, que ya lo estudiamos, el primer perfil que aparece es
falsa paz. Caballo blanco y un jinete cabalgando con muchas diademas y con arco. Ese no es Cristo, ese es el anticristo. Sale conquistando el mundo. Los primeros 3 años y medio del reino del anticristo es con falsa paz, con estratagemas, con estrategias, con engaños, con mentiras, presentando soluciones al mundo de todo tipo. Soluciones de tipo de salud, soluciones de tipo político, soluciones de tipo militar. Entonces el mundo va a caer rendido a sus pies y estará diciendo: este es el hombre que necesitamos, el rey que necesitamos, el gobernante que estamos esperando. Y habrá una falsa paz mundial, habrá una falsa prosperidad. Y ahí es donde se cumple lo que dice el apóstol Pablo: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea, ya se muestran los otros 3 perfiles del anticristo, que son violencia, o sea, guerra, hambre, junto con pestes y todo eso, y muerte. Entonces él se presentará arreglando los problemas que el mundo tiene ahora. Especialmente este asunto de la guerra del Medio Oriente, eso él lo arreglará. Ganará una fama mundial. El mundo está preparado para recibir al anticristo. Entiendan eso, mis hermanos y amigos que alcanzan a escucharnos. El escenario mundial, la plataforma del mundo ya está preparada, ya está lista. La alfombra roja ya está tendida para que entre caminando en el escenario de la historia de la humanidad ese personaje. Entonces, claro, con su labia, con su hablar, todo el mundo caerá rendido a sus pies. Hablará, presentará soluciones al problema de la guerra, al problema de la salud, al problema del hambre, al problema político, al problema militar. Los reyes le darán la autoridad. Ustedes fíjense, no solamente el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, le da el poder al anticristo para que gobierne, sino que también se lo darán las naciones, los reyes de la tierra. Ahí lo acabamos de leer en Apocalipsis. Aquí en Apocalipsis 17, verso 11 al 13. Daniel capítulo 7, verso 8. Mira esta escritura. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos. Ese cuerno pequeño es el anticristo. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Grandes cosas. Quiere decir, su forma de hablar va a convencer a todos los reyes de la tierra, los gobernantes mundiales. Todos ellos entrarán en un acuerdo mundial. Le darán sus dominios, sus poderes a un solo hombre, el cual gobernará el mundo entero. Entonces ahí sí habrá un solo gobierno, o sea, una sola política, una sola religión, la religión del anticristo. Y ahí también será entonces una sola moneda. Que eso está en lo que es el sistema mundial del anticristo, en su marca, en la mano o en la frente, donde nadie puede comprar ni vender. Todos los poderosos del mundo han estado clamando esto. Usted escucha hablar los gobiernos de Europa, los gobiernos de Asia, los gobiernos de África, los gobiernos de América. Todos ellos están diciendo: necesitamos un nuevo orden mundial. Necesitamos un gobernante global. Todos están clamando por eso. Lo están esperando. Que se unifique todo, que se globalice todo. El mundo marcha desenfrenado hacia allá. Todo está orientado hacia allá.
Mis hermanos, aquí lo único que toca hacer es consagrarnos al Señor para escapar con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. Aquí no hay más salida. Los poderes que gobiernan el mundo es el poder económico, el poder político, el poder religioso. Y ahí, si quiere, le añade el poder militar. Todo eso lo va a tener el anticristo a su disposición. Bajo su dominio, bajo su control, podrá manejar todo a su antojo. Daniel capítulo 11, verso 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces, ya cuando saque las uñas, por así decirlo, las garras el anticristo, ya ahí sí va a empezar a hablar mal contra el Dios verdadero. Ahí sí va a empezar a hablar pestes. Pondrá su lengua para pasear el cielo y la tierra, hablando barbaridades, blasfemias, todo eso. Pero entonces prosperará para gobernar el mundo. El Satán tiene ya preparado a ese personaje. En algún lado estará. Y esa es la filosofía o el pensamiento de los grandes hechos mundiales de la historia, de las potencias mundiales, todos esperando ese gobernante. Entonces, el mundo huele la manifestación del anticristo y están preparados para recibirlo. Pero la iglesia de Cristo Jesús huele, percibe la manifestación del Cristo de la gloria y estamos preparados para el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo aparezca por nosotros. Mis amados hermanos, vamos a dejar por aquí la primera parte del anticristo. En la tarde, si Dios quiere, vamos a meditar en la segunda parte del anticristo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, porque el Señor es bueno y Él nos hace entender todas estas cosas. Y aquí la verdad es que no hay nada difícil aquí de entender. A ver, ¿qué es tan difícil de entender? Que Cristo viene a arrebatar su iglesia, la Biblia lo viene diciendo hace rato. Que hay que estar consagrados para irnos con Él, eso no es difícil de entender. Y que viene el anticristo a gobernar el mundo, ahí no hay nada de raro, de misterioso, que no se pueda entender, está revelado en la palabra. Démosle gracias al Señor, vamos a orar, vamos a aclamar, dándole gracias a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu bendición, tu amor, tu misericordia. Gracias por darnos entendimiento para entender todas estas cosas. A través de estos temas proféticos y escatológicos, tú nos alertas, Señor. Nos alertas para llevarnos contigo, para que estemos preparados en oración, en ayuno, en vigilia, en obediencia, en santidad, sobre todo dependiendo siempre de tu gracia, porque la salvación es solo por tu gracia, es solo por tu misericordia. Señor Jesús, ayúdanos a perseverar en la palabra verdadera del Evangelio. Señor Jesús, liberta a los cautivos, los amigos, para que sean libres y salvos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Ya no se tarda el Señor. Falta poco para que Él aparezca. En las nubes a llevar a su iglesia. Ya no se tarda el Señor. Él solo viene a buscar a un pueblo que le ha servido.
iglesia que ha redimido, Él solo viene a buscarla y no quiere ser todo este pueblo. Un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Qué dicha es pertenecer a este pueblo que hoy sigue a Cristo, al que con su poder infinito siempre le ayuda a crecer. Es tierno y dulce su amor, que no quiere que nadie se pierda, quiere que tú también te arrepientas y que le sirvas a Él, solo a Él. Y no quiere ser todo este pueblo, y un día glorioso volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Aleluya. Volará al cielo, tan lleno de gozo porque el Rey Supremo le vino a buscar. Y no quisieras tú olvidar toda la tristeza que el mundo da y vivir con Cristo por la eternidad, donde toda lágrima enjugará. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, gracias, Señor Jesús, por la esperanza de la vida eterna que nos has dado. Mis amados hermanos, el Señor Jesús los bendiga.